Bienvenidos a esta tercera parte del curso denominado El uso correcto de la ortografía y la redacción. En estos momentos vamos a ver otros temas que son interesantes y que nos sirven para poder escribir de una manera correcta y completa. Siempre sugerimos que no solamente hay que hacer ejercicios todos los días, sino también hay que leer. Para poder entender y poder escribir correctamente se necesita leer. Y para esto hay que saber leer correctamente. Vamos a ver un tema que tiene que ver precisamente con palabras que son homónimas, palabras que son homófonas, palabras que son sinónimas y palabras que son antónimas. ¿Por qué es importante conocer este tipo de palabras? Bueno, porque si sabemos ya dónde se acentúa una oración, si sabemos conjugar un verbo, si sabemos dónde poner una coma, cómo utilizar las mayúsculas, las minúsculas, entonces vamos a empezar a enriquecer nuestro vocabulario. Y para esto necesitamos conocer este tipo de palabras. Cuando estamos redactando un escrito, independientemente de cuál sea, siempre es importante conocer palabras que son muy similares, que nos permitan no repetir la misma oración o que no se oiga tan excesivamente exagerado o repetitivo, obviamente, el contexto o la frase. Para ello, vamos a entender que las palabras homónimas, como su nombre le indica, homo significa igual, nominos nomine significa nombre, entonces es palabras o nombres que significan lo mismo, o que se escuchan y se escriben igual. Esas son las palabras homónimas. Se escriben igual, ¿como cuáles? Como la palabra banco y banco. Banco puede ser una institución de crédito, una institución de pagos, de cobros, etc. La institución que sabemos que vamos y pagamos o retiramos dinero. Pero también la misma palabra banco, es una palabra, su homónimo, es una palabra, a lo mejor es un objeto donde nos podemos sentar, ya sea de madera, de plástico, de fierro, o que podemos subirnos para sujetar algo que está a una altura considerable. Esas son las palabras homónimas. Yo los invito a que hagan 10 o 15 o 20 palabras homónimas y encuentren obviamente su significado. Y eso les va a ayudar a enriquecer su vocabulario. La palabra vela es otro ejemplo. Vela tiene varios significados. Uno de ellos sería vela, que es un objeto, que todos lo conocemos quizás, que es un objeto de cera, donde tiene un pabilo en la parte de arriba y puede encenderse cuando está oscuro y pues nos puede ayudar a iluminar. Pero la misma palabra vela también puede ser la estructura de un barco que le ayuda a impulsarse, ¿verdad? Esa estructura de lona, ¿verdad? O de plástico, metal o nylon que le ayuda a impulsarse a un barco, esos son velas. Y también vela puede ser del verbo velar. Esta persona vela a su muerto o esa persona está velando porque tiene que trabajar de noche, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces hay que entender las palabras homónimas y van a ver que obviamente si lo hacen de una manera divertida, van a encontrar obviamente el significado de estas palabras y es importante cuando estamos escribiendo. Bien, las palabras homófonas, su nombre lo indica, es homo igual, fonos es sonido, ¿verdad? Y en este caso se pueden escuchar igual, pero se escriben de una manera distinta. En este caso podemos poner ejemplos como coser y coser con S. Coser con S significa hilvanar, hilar, unir dos telas, ¿verdad? Probablemente. Coser con C es el hecho de cocinar, de hervir alimentos, de cocinar nuestros alimentos o cocinar algo que obviamente a lo mejor el día de mañana o no, posteriormente lo vamos a consumir. En el caso de caso y caso, si se fijan, obviamente se escucha igual. El primero con S, caso con S, significa que está sucediendo un momento o se suscitó esa acción en ese momento. Es un caso que se está desarrollando, ¿verdad? A lo mejor en un juicio puede ser, obviamente, van a tratar un caso, es decir, van a resolver un problema. Caso con Z, pues es una olla, un perol o algo grande donde se van a consumir alimentos o se van a preparar alimentos. Es bien importante entender, obviamente, que unas veces se escucha igual, pero se escriben distintos, que se llaman homófonas, se escriben igual, pero tienen un significado distinto, que se llaman palabras homónimas, ¿verdad? Bien. También tenemos palabras sinónimas. Las palabras sinónimas tenemos que aprender a manejarlas desde ahorita, que es una misma palabra puede tener muchos significados, ¿verdad? Se escribe de la misma forma
pero puede ser, el sinónimo significa que es una palabra que tiene el mismo significado. La palabra crecer puede ser progresar, puede ser avanzar, crecer puede ser desarrollarse, o sea, eso es crecer, ¿verdad? Cuando nosotros nos dicen, encuentra una palabra sinónima de esta palabra, yo les recomiendo que hagan ejercicios de esas palabras que están acostumbrados ustedes a utilizar todos los días en su trabajo, en su casa, en su profesión, y les van a ver que obviamente va a ser más fácil cuando puedan escribir un documento. Si tienen palabras sinónimas, les va a permitir hacer sus documentos de una manera completa y sin que se oiga repetitivamente hablando la oración. Y las palabras antónimas son palabras que significan lo contrario. En un escrito también es importante encontrar palabras antónimas. ¿Por qué? Porque obviamente nos pueden ayudar a hacer la diferencia de... Muchas veces estamos describiendo un objeto o un proceso, una oración, un fenómeno, y no es necesario que estemos hablando del proceso y a lo mejor de todo lo que conlleva, sino muchas veces podemos hacer el antónimo de alguna de esas situaciones para que la gente entienda lo contrario que podría pasar si de alguna manera no se desarrolla ese proceso, esa acción de una manera adecuada. Bien, vamos a ver otro tema que tiene que ver con la H. La letra H, aunque es una letra que se denomina muda, la verdad tiene un significado muy importante y hay que saberla colocar adecuadamente. Vamos a ver primeramente este ejemplo central, que algunas veces sentimos que no se entiende claramente y hay que saber escuchar. Ahorita estábamos viendo las letras o las palabras homófonas y este es un ejemplo con la letra H. En el caso de ahí, significa precisamente que es una acción que ustedes o están encontrando un objeto o algo en ese espacio o van a hacer una acción. Ahí se lo envío. Ahí, o sea, eso es ese ahí, por cierto, se va a acentuar y la H va en medio. Hay es una cosa muy distinta a hay. Hay significa, en este caso con la H al inicio e Y al final, significa, es el verbo haber, ¿verdad? El verbo que denomina que hay un objeto, hay cosas que ver, hay algo allá afuera o hay algo adentro, hay de encontrar eso que obviamente a lo mejor estamos buscando. Y hay sin H, nada más hay que hacer la aclaración, es como lo denominamos cuando sufrimos a lo mejor una lastimadura, nos pinchamos el dedo y decimos ¡ay! Es una reacción de dolor, ¿verdad? Nada más. Y cuando estamos escribiendo, estamos explicando si no lleva H, estamos denominando eso, que es una acción de que es una expresión de dolor. Y no tiene nada que ver con el hay, del verbo haber, de que existe eso, y de ahí que estamos señalando precisamente. Ahí se lo envío, ahí está esa cosa, ahí tenemos que desarrollar. Espero que entiendan nuevamente esta parte central. Bien, también obviamente cuando utilizamos el H es muy fácil, nada más hay que tratar de acordarnos y memorizar estos inicios de cada palabra. Estos inicios de palabra, muchas veces estos prefijos, se llaman precisamente estas palabras, cuando empieza la palabra con hidro, por ejemplo, hidrocultivo, hidrógeno, ¿verdad? Puede ser, bueno, lo escribí doble, pero bueno, tiene que ver con hidro, significa agua, siempre va a llevar precisamente la palabra H. Hidratación, ¿verdad? Todo lo que tiene que empezar con hidra siempre va a tener H. Hiper significa que está algo encima de, sobre de, es más arriba que, ¿verdad? Es un hiperhábito, ¿verdad? Algo que obviamente que está arriba, ¿verdad? Hipervínculo, hay un vínculo precisamente en dos situaciones y hay algo que está arriba de ello, que se llama hiper, ¿verdad? Inicia siempre con la letra H. Hipo significa debajo de. Este prefijo, como hipopótamo, siempre se va a escribir con la letra H. Hipocampo se va a escribir precisamente con una H. Hipódromo, bueno, tiene que ver con caballos, pero obviamente también es con H. De este lado también es otro tipo de usos de la H que también obviamente van a encontrar como homo, ¿verdad?
como lo vimos hace un rato, como homónimas, ¿verdad? Una palabra homónima es una palabra que significa lo mismo. Homo significa precisamente lo mismo. Homónimo significaría lo mismo de. Cuando empieza una palabra con homo, siempre va a llevar H. Es muy raro que haya una palabra que empiece con homo que no lleve H. De hecho, ustedes búsquenla y no van a encontrar. Éter, como heterogéneo, heterosexual, siempre va a llevar la letra H. Hecto, como hectolitro, una hectárea, siempre va a empezar con la letra H, ¿verdad? Que tiene que ver, es una medida de 10.000, ¿verdad? En este caso, litros, ya sea los 10.000 metros, siempre va a empezar con H. Hemi, de hemisferio, ¿verdad? El hemisferio de nuestro lado, de un lado del cerebro y del otro, siempre va a escribir con H. El inicio de las palabras como ie, como hierba, hiedra, siempre van a estar, siempre y cuando tenga que ver precisamente con ese tipo de situaciones que a lo mejor son de vegetales. Hue, como huevo, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Hui, también obviamente como, inclusive el mismo verbo oír, siempre van a empezar con la letra H, ¿de acuerdo? Esos son prefijos que siempre llevan la letra H. Espero que hagan ejercicios, les sugiero que hagan por lo menos unas 3 o 4 palabras de cada una de ellas para que les ayude a practicar y entiendan el significado de la H, o en este caso más de cuándo se pone la H y cuándo no. En estos momentos vamos a ver el uso de la C. A diferencia de la S o de la Z, la C es una de las letras que utilizamos un poquito más que el resto, ya sea S o Z. Pero bueno, vamos a ver en qué ocasiones utilizamos la letra C. Hay que entender que la letra C se va a escribir siempre una palabra cuando termina así, en cia, como astucia, cia, falacia, cia. Esto siempre va a ser la letra con letra C. Concie también se va a poner con letra C. Planicie, superficie, siempre va a ser con la letra C. Por si tienen alguna duda que si se escribe con S o con C. En el caso, en cio también, juicio, intersticio, son palabras que se terminan en cio, cie, cia, siempre se van a escribir con la letra C. Cuando la palabra viene de veloz y lo ponemos en plural, en el caso de hacerlo en plural, esto siempre va a pasar de Z a C en plural, ¿verdad? Es decir, veloz serían veloces, C siempre se va a escribir con C. Cicatriz, cicatrices, siempre se va a escribir. Si viene de la palabra, la palabra original termina con Z. Lombriz, lombrices. Eso es, básicamente tenemos que acordarnos cómo está, en este caso, su raíz, que en este caso, si es con Z, la raíz de esa palabra, y lo ponemos en plural, siempre va a ser con C. Este tipo de palabras también, o verbos, perdón, en el caso de los verbos, empezar, si es con Z, y lo convertimos en empecé, yo empecé a hacer la tarea, normalmente se dice, se escribe con C. En analizar, yo analicé, y es con C. Organizar, ustedes organicen, cuando dicen organicen, también esta terminación en sen siempre va a ser con la letra C. También las terminaciones como pedacito, todas las terminaciones en cito, ¿sí? Yo creo que ustedes pueden encontrar 5 o 10 palabras que obviamente terminen en cito. Ejemplos. Recito, ¿verdad? O sea, pero tiene que ver con diminutivos. Cuando hacemos el diminutivo pedacito, ¿sí? Camioncito, mueblecito, todos esos diminutivos siempre van a ser con C. Pedacillo, aquí en el norte normalmente se da normalmente están acostumbrados a decir de diminutivos, en este caso con sillo. Este fue un cursillo y normalmente se va a escribir con C. Las palabras que terminan en cio, como lo vimos anteriormente, como cansancio, ¿verdad? Vagancia, ¿verdad? Elocuencia, cia, cio, normalmente se van a escribir con letra C. Retroceder,
Ceder, la misma palabra ceder es con C siempre. Entonces, si es retroceder, entonces se va a escribir con C. Encender, de estas terminaciones ceder, sender, casi todas se van a escribir con la letra C. Y obviamente los verbos hacer, ¿verdad?, o decir siempre se van a escribir con la letra C. Bueno, los invitamos a que hagan ejercicios y que encuentren otras 3, 4, 5 palabras, y esto les va a ayudar a enriquecer su vocabulario para que cuando escriban lo hagan sin estos errores o no estén pensando si se escribe con C o con S. Hay que aprender no solamente cuáles serían las terminaciones, en este caso de la letra C. Vamos a ver lo contrario en este caso cuando utilizamos la letra S. La letra S es una letra que se utiliza mucho en palabras como si un objeto está impreso, derivativamente a impresión. Si tiene esta terminación impreso y lo ponemos precisamente como su acción, siempre se va a escribir con S, impresión, de impreso. Divisible, cuando obviamente la terminación es sible, la división se va a escribir siempre esta palabra con la letra S. Hay que ver la raíz obviamente de las palabras y entender que se va a escribir exactamente con S si la de raíz está escrita como en este caso. En el caso de palabras que terminan en sor, como previsor, profesor, siempre van a ser con la letra S, siempre, ¿verdad? Todas estas palabras en sor, terminaciones en sor. Lo mismo las terminaciones de las palabras sible, posible, imposible, invisible o divisible. Todas esas palabras se van a escribir con la letra S, siempre y cuando la terminación normalmente sea sible. También las terminaciones en oso, como perezoso, miedoso, perezoso, todas esas terminaciones siempre van a ser escritas con oso, ¿de acuerdo? Va. Palabras como acceso, eso, la terminación eso siempre va a estar escrita con la letra S. Lo mismo permiso, así como eso, permiso, hizo, esa terminación hizo siempre va a ser con la letra S. La palabra tesis, ¿verdad?, o antítesis, ¿verdad?, siempre las terminaciones en sis es muy común que la mayoría o casi todas son terminaciones que se van a escribir siempre con S. Crisis, la sis, cuando escuchamos la sis al final. Y palabras como indeciso, todas las terminaciones en ciso, bueno, en este caso es una C, pero hizo, en la parte hizo al final, siempre va a ser con una S. Lo mismo la terminación uso, confuso, son palabras solamente que tienen esa terminación precisamente en USO. Finalmente, palabras que terminan en sivo, como impulsivo, repulsivo, son palabras que siempre se van a escribir con la letra S, ¿verdad? Las palabras cuando inician con sec, que se refiere obviamente a una parte de, se llama, en este caso, este prefijo tiene que ver con segmento, segmentación. Esta palabra siempre se va a escribir con S. Todas las palabras que inician con sec o con sig, casi todas las palabras solamente con sig o sec o sig se van a escribir siempre con S. Signo, el significado, ¿verdad? Todas esas palabras son con la letra S. Y bueno, hay mucho más, pero obviamente ahorita les estoy diciendo como que las más comunes y lo que utilizamos de una manera más frecuente. ¿De acuerdo? Yo les invito a que encuentren 5 palabras o 4 o 6 palabras que tienen con estas terminaciones y van a encontrar que van a enriquecer su vocabulario y les va a servir cuando estén escribiendo. Y si hacen ese ejercicio y lo repiten 5 veces cada una de esas palabras, van a ver que va a ser más sencillo acordarse cómo se escribe cada una de las palabras y van a tener menos errores ortográficos. Bien, vamos a ver finalmente el uso de la Z, que en este caso son palabras muy específicas, pero muchas veces que las confundimos con el sonido S o con la misma letra C. Podemos entender que la Z
si la terminación es asca, esta terminación siempre va a ser con la letra Z, ¿verdad? Nazca, ¿verdad? Nazca. Fortalezca, ya sea asca o esca. Siempre estas terminaciones van a ser con la letra Z, ¿verdad? Y bueno, pues obviamente se conjuga con ZC, ¿verdad? Nazca, pero esta C es nazca, fortalezca. Conozco, osco, estas terminaciones, todas estas conjugaciones van a ser con la letra Z, ¿verdad? Conozco. Reduzca, reduzca el material inservible, ¿verdad? El scrap. Reduzca, siempre es con ZC. Pertenezca, esta ZC, pertenezcan. Ustedes, cuando pertenezcan a nuestra empresa, se va a escribir con ZC. Deduzco, ¿verdad? O reduzco, vamos a reducir. Siempre son terminaciones que se van a escribir siempre con Z. En el caso de palabras como portazo, ¿no? Golazo, cabezazo, todas esas palabras se escriben con Z porque terminan y se oye como una fortaleza. Aso, aso, aso. Barcaza, ¿verdad? Capaz, ¿verdad? Estos son terminaciones, ¿verdad? Estos son sufijos, bueno, ya terminaciones. En el caso, obviamente, de capaz, o sea, todas las terminaciones casi en paz van a ser la misma palabra paz, ¿verdad? De tranquilidad, de paz, se va a escribir siempre con Z. Y todas las terminaciones casi en sas, con paz, perdón, se van a escribir con la letra Z. Faz de la tierra, también las terminaciones de faz, ¿verdad? Esto es a lo largo de la faz de la tierra. Feroz, las terminaciones en ros, y también en ros, como arroz. Feroz y arroz, todas las terminaciones en ros y en ros siempre van a ser con la letra Z. Cos, ¿verdad? Terminaciones como el cos, ¿verdad? Entonces, cuando se le paga el caballo muchas veces, ¿verdad? Con la cos. Escasez, la terminación en ces siempre va a ser con Z. Honradez, ya sea ces o honradez. Todos los verbos, muchas veces las terminaciones con des, la mayoría obviamente van a ser con Z. También la terminación esa, pereza, pobreza, ¿verdad? Riqueza. También la terminación en suelo, ¿verdad? Ladronzuelo o ladronzuela, ¿verdad? Mujerzuela, ¿verdad? Se oye feo, pero bueno, de alguna manera, pues que quieren, así se escribe. Cazuela, suela, la misma suela del zapato es con Z. Añoranza, terminaciones con ranza, ranza siempre se van a escribir con Z, ¿verdad? Añoranza, ¿verdad? Alabanza, venganza, ¿verdad? Todas esas terminaciones siempre van a ser con la letra Z. Les vuelvo a repetir, ustedes van a poder escribir de una manera correcta, o se van a acordar si hacen 5 ejercicios y los repiten con oraciones utilizando cada una de estas palabras, y van a ver que si hacen 5 oraciones de cada una de ellas, va a ser más fácil que recuerden entonces el uso de la C, el uso de las S y el uso de la Z. ¿De acuerdo? Vamos a culminar con esta sección que tiene que ver con los vicios de la redacción de una manera incorrecta. Esto es muy importante que se entienda, que muchos de nosotros venimos arrastrando en nuestras casas, en nuestra cultura, en nuestro barrio, a lo mejor hasta en la escuela donde nos enseñaron nuestros propios padres muchas veces, dicen algunas palabras que se escriben o se escuchan de una manera incorrecta. Tenemos que entender que debemos de escribir correctamente las palabras, porque de aquí en adelante lo que queremos es que ustedes aprendan y corrijan la mala ortografía, tengan una buena ortografía, puedan hacer una redacción correcta y pues es parte de su personalidad, ¿verdad? Bien, miren, voy a dar algunos ejemplos. Hay muchas cosas que tienen que ver precisamente con estos términos. Dentro de los vicios que cuando estamos escribiendo, estamos hablando, utilizamos mucho lo que se llaman los barbarismos. Los barbarismos son palabras que se utilizan de una manera incorrecta de una palabra, y muchas veces es una tradición o una cultura, o es algo que en ese lugar pues están acostumbrados, pero ellos lo usan de una manera incorrecta, y muchas veces no lo saben hasta que llegan otras personas y dicen: oye, espérame, a ver, ¿a qué te refieres? Porque se rompe la comunicación cuando de alguna manera se están refiriendo a algo y a lo mejor puede ser hasta ofensivo para otras personas. Voy a poner el ejemplo de la palabra mueble.
No sé si sepan, pero en nuestro país la palabra mueble, en la mayor parte de nuestro país, un mueble es un objeto en el cual tenemos dentro de una casa, dentro de nuestro hogar. Creo que eso lo utilizamos en toda la República Mexicana. Pero hay lugares en el norte del país, como en el caso de Chihuahua, que mueble también significa un vehículo. Normalmente, pues es un vehículo para transportarse particular, ¿verdad? Y normalmente te preguntan, hey, ¿traes mueble? Y pues si no eres del lugar, pues de alguna manera dices, ¿traigo mueble? Pues no me traje nada de mi casa. Y muchas veces la gente se confunde, o podemos confundir si utilizamos en una redacción palabra mueble y le estamos dando otra connotación. Por eso tenemos que definir primero a qué nos referimos realmente con esa palabra, si es que vamos a seguir utilizando en el texto. También en la Ciudad de México, ¿no? Muchas veces obviamente tenemos muchos barbarismos como la palabra quesadilla. Cuando vamos a la Ciudad de México y de repente llegamos a un puesto donde venden unas ricas quesadillas, normalmente te preguntan de qué la quieres. La gente en el norte del país están acostumbrados de que las quesadillas son de queso, pero en el sur o en el sureste del país, pues las quesadillas pueden tener otro tipo de productos y no necesariamente tienen que ser de queso, pueden ser obviamente pues, de otros guisados. Y bueno, eso también puede crear una confusión. Los barbarismos entonces hay que evitarlos. Cuando estamos describiendo tenemos que evitar esas palabras que no se utilizan de una manera adecuadamente. O si se va a utilizar hay que definir primero la palabra, a qué nos referimos con ese contexto y para poderla seguir utilizando en el texto. ¿De acuerdo? Bien. En el caso de los regionalismos también hay que evitarlos, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos si nuestro escrito, nuestro documento, no solamente se va a ver aquí, en nuestro lugar, en nuestro sitio, quizás se va a ver en otra región del Estado de la República, o a lo mejor en otro estado o en otro país. Y tenemos que tener muy claro, obviamente, lo que estamos escribiendo y lo que estamos diciendo. Regionalismos, pues podemos poner, por ejemplo, la palabra niño para que lo entiendan. Niño en el país, a lo mejor en Latinoamérica, en México, obviamente se utiliza niño, pues como ¿verdad? La personita, obviamente, que todavía no es una persona adulta, ¿verdad? Es un pequeño, ¿verdad? Que normalmente trae desde un año de nacido, probablemente hasta, no sé, unos 7, 8, 9, 10 años de edad. Pero en regiones de la República muchas veces se denomina towi, ¿verdad? Si dices los tahuises, el towi, por cierto, es una palabra chihuahuense, ¿verdad? En este caso lo utilizan mucho los tarahumaras, los rarámuris en la región de la Sierra Tarahumara. Pero si no sabemos qué significa towi, pues a lo mejor podemos pensar que es otra palabra. Pero existe, el detalle es que sí existe esta palabra. A diferencia de las palabras de en este caso de los barbarismos. Los barbarismos son palabras que también existen, pero les damos otra connotación que no tiene nada que ver con el significado original. Los regionalismos son palabras que sí existen. Por ejemplo, la palabra lepe, también obviamente en la región del norte del país, a muchos niños se les llaman lepes. En otras regiones se les llaman, pues, escuincles, en otras regiones se les llaman chavos, ¿verdad? En otras regiones se les llaman vatos, ¿no? O morrillos, ¿verdad? Muchas veces he escuchado precisamente, depende en la región. Pero si vamos a hablar en esa región, se vale escribir obviamente porque ese término está diseñado para esa zona. Si es una región geográfica específicamente y en esa zona se dice así las palabras, pues se vale, ¿verdad? Se vale decir precisamente esas palabras. En el norte del país normalmente hay palabras que son extranjerismos, que también obviamente hay que evitarlas, pero bueno, se utilizan, por ejemplo, la palabra ok, ¿verdad? Bye, ¿verdad? La party, ¿verdad? Muchas veces, en fin, y ya son palabras extranjeras que las utilizamos de una manera normal. Pero hay que evitarlas porque nuestro idioma es rico en muchas palabras y significados y tenemos que utilizar las palabras correctamente. También muchas veces se comete el error en la frontera del país con Estados Unidos que se habla en español y en inglés y se habla un Spanglish, ¿verdad? Podríamos llamar, a mí me ha tocado escuchar obviamente palabras donde dicen la troca, ¿verdad? La troca, traes troca, y normalmente se refiere a una camioneta pick-up, no sé si, ¿verdad? Pero la troca en sí viene de truck, que es una palabra anglosajona, inglesa, ¿verdad? Que tiene que ver con camión, con vehículo, pero normalmente es un vehículo de carga. Y aquí se utiliza como la troca. Y bueno, pues si de alguna manera, ese sería, por ejemplo, también obviamente un regionalismo que ya lo adaptaron a todos los estados del norte, pero si tú llegas al centro del país o al sur y dices, ¿qué troca traes? Pues no se va a entender el concepto. Y si tú escribes obviamente las trocas, pues no puede cambiar el sentido de la frase o la oración.
En el caso del argot, también obviamente muchas veces, el argot son palabras así muy rimbombantes, son palabras muy elegantes, o queremos dar mucho hincapié a cosas pero muy finas, pero rayamos en el hecho de que no se entienda para el resto de la población. Por ejemplo, ¿no? A lo mejor la palabra opus, ¿verdad? Que muchas veces son para algún tipo de melodías o conciertos, ¿verdad? Tenemos que entender que a lo mejor para cierto segmento de la población entiende nuevamente a lo que nos referimos, o un zambombazo en el argot deportivo, ¿verdad? A lo mejor cuando escuchamos el fútbol y dicen zambombazo, le dio un zambombazo que metió el gol donde las arañas tejen su nido. Bueno, pues obviamente son frases que de alguna manera se utilizan en cierto argot deportivo, pero a lo mejor la gente que no le gusta ese deporte pues no lo va a entender, no sabe a qué se refiere, y eso hay que tratar de evitarlas también. También la cacofonía obviamente son palabras que decimos o se escuchan de una manera incorrecta. Cacos viene de malo, fonía es sonido, sonido malo, sonido desagradable. Entonces una cacofonía puede ser la palabra aiga, jamás se escriba, tiene que ser haya, de haber, el verbo haber, ¿verdad? No es aiga. Pos viene de pues, ¿verdad? Normalmente es una derivación o la palabra después contraída, pues le decimos pues, pero pos pues no existe. Lo mismo dijistes, terminaciones en ses, esto está mal dicho. Esa es una cacofonía que hay que evitarla cuando hablamos, cuando escribimos y en este caso cuando redactamos. Peor, pues ya se imaginarán, viene de peor, pero no existe. En México lo decimos de una manera de broma, ¿verdad? Es decir, cuando algo está peor, que lo malo está más malo que peor, pues decimos está peor. Pero es de una forma graciosa, grotesca, pero no se debe de utilizar de una manera normal. Ahora, estas palabras muchas veces lo utilizan o lo hablan nuestros abuelos o gente adulta. No debemos de burlarnos porque ellos a lo mejor no tuvieron la oportunidad que ustedes están teniendo de aprenderlo de esta manera. Y ellos, es su forma de hablar, no tenemos que estarlos corrigiendo, obviamente, sino es para que nosotros que estamos aprendiendo a escribir correctamente, no lo hagamos. Y en este caso, hagamos las cosas mejor. Finalmente, bueno, antes sería el caló. El caló son palabras que se utilizan en determinado barrio. Normalmente son barrios bajos, ¿verdad? Barrios, o bueno, cualquier tipo de barrio, ¿verdad? El qué onda, qué tranza, ¿verdad? Pues estamos hablando pues, como un caló. Claro, no lo vamos a utilizar frente a nuestros jefes en una conferencia, no lo vamos a utilizar frente a unos maestros, catedráticos, una presentación, menos en nuestro trabajo si están los dueños de la empresa. No podemos llegar precisamente, qué tranza, ¿verdad? Qué cholo, no, pues no. Entonces, por ejemplo, en el norte del país la palabra lima, pues mucha gente se imaginará que son limas para las uñas, ¿no? Y el tramo, no sé si sepan, pero muchas veces en los barrios bajos, las limas y el tramo, pues es una camisa y un pantalón. Y bueno, pues si tú sabes ese significado, pues vas a entender obviamente el caló. Pero si lo escribes, si estás escribiendo primero y te refieres a un texto y vas a hablar sobre ellos y que utilizan la camisa como lima o el tramo como pantalón o los cacles como zapatos, primero tienes que definir obviamente qué significa cada uno de esos para que te entienda la gente. Finalmente la jerga. La jerga, a lo mejor un término coloquial, obviamente en todo el país conocemos un trapo en el cual limpiamos el piso y limpiamos toda la suciedad. Eso es la jerga también cuando nosotros escribimos o hablamos, que hay que evitarlo, que son todas las groserías y todas las palabras en doble sentido muchas veces que decimos o que insultamos. Todo ese lenguaje florido que decimos cuando muchas veces vamos manejando y se nos atraviesa alguien y después se burla inclusive de nosotros y mucha gente obviamente le responde a esa persona con groserías y malas palabras. Eso es la jerga y eso hay que evitarlo precisamente. Y en los textos también no es necesario escribir con groserías para escribir de una manera correcta. Y en este caso los invitamos a evitar estos vicios que tienen que ver con la redacción. Bien, con esto terminamos la tercera parte del curso del uso correcto de la ortografía y la redacción. Te invito la próxima semana que nos acompañes porque veremos los documentos escritos que tú puedes elaborar sin errores ortográficos. Te esperamos.